Así es de que esta mañana vamos a estudiar el capítulo 18 y lo vamos a finalizar. Lo empezamos al revés, entonces es como una película que usted vio el final del principio y ahora va a ver el principio del final. Espero que me estén entendiendo, desde sus casas. Bueno, el mensaje de esta mañana, hermanos, se titula El más grande. Jesús va a confrontar a los discípulos acerca de su concepto de grandeza y Él les va a ordenar el modelo de humildad. Esa es la idea principal en el día de hoy. Noten el versículo 1. En aquel tiempo los discípulos los vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Versículo 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Bueno, esa es la palabra del Señor, hermano. Realmente ha habido muchos dilemas en el béisbol, en el fútbol, en el boxeo. ¿Quién ha sido el mejor beisbolista, el mejor boxeador, el mejor futbolista de la era o de la época? A lo mejor hermano Rubén me va a decir: yo vi a jugar a Pelé o a Maradona. Yo no los vi jugar. Yo nada más estoy viendo jugar ahorita a Messi, a Cristiano Ronaldo. Pero hermano Rubén le gusta el béisbol, así a lo mejor no creo de lo que le estoy hablando. Yo de béisbol no sé nada. Pero sin embargo, hermano, siempre hay ese dilema. ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mayor de los futbolistas? ¿Quién es el papá de los jonrones? ¿Quién es el que tiene el más récord? Y hay comparaciones, ¿verdad? Vemos en la revista Sports Illustrated, ESPN, siempre hay debates, siempre hay revistas de quién es el mejor. Los dos apóstoles, hermano, también estaban peleándose por el título de quién iba a ser el mayor. Entonces, eso no ha cambiado, ¿verdad? Y mi Señor Jesucristo les va a dar una lección de humildad. Ellos vinieron a preguntarle la pregunta, valga la redundancia, pero se quedaron sin la respuesta. Les dio un ejemplo de humildad. Así es de que vamos a estudiar Mateo, hermano. Y esto me lleva a mi primer punto. Ah, caray, no sé dónde se quedó el clicker. Aquí está. Bueno, discúlpeme. Aquí está. En esta mañana, hermano, vamos a ver 4 escenas. Quiero que usted use su imaginación, quiero que usted adentre en el texto, quiere que use la imaginación porque es una narrativa hermosa, la de Mateo. Mateo 18, hermano, es uno de los 4 discursos de Jesús en el libro de Mateo. Y este capítulo empieza mi Señor Jesucristo a enseñarles a los discípulos cómo se van a relacionar en la iglesia, cómo se van a relacionar con otros hermanos. Hermano Ciso predicó la semana pasada sobre la disciplina. ¿Cómo va a haber hermanos que a lo mejor me ofenden o nosotros vamos a ofender y nos van a llamar la atención? ¿Cómo nos vamos a conducir sobre eso? Hermano Rubén hace 15 días predicó sobre el perdón. ¿Cuántas veces yo debo de perdonar a mi hermano? ¿1? ¿3? Bueno, Jesús dijo, ¿cuántas? 70 veces 7, algo así. Ahorita lo rectifico con la Biblia. Entonces vemos que mi Señor Jesucristo los está discipulando a la iglesia, a ellos, porque ellos iban a ser el fundamento. Los apóstoles son el fundamento de la iglesia. Entonces hoy vamos a ver humildad. Vamos a ver humildad. ¿Y por qué mi Señor Jesucristo? Yo sé que empezamos al revés, pero la humildad va a ser la base. Y esto me llama la atención. Cómo mi Señor Jesucristo empieza por esta cualidad de humildad. Entonces, escena número 1, la incógnita. La incógnita. Note el texto en el versículo 1. Dice que en aquel tiempo
vinieron los discípulos a Jesús diciendo, Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Probablemente, hermano, ya los discípulos, había una rivalidad espiritual, había una rivalidad ministerial, porque sabemos que Juan, Jacobo y Pedro fueron al monte de la transfiguración. Los discípulos habían fracasado abajo del monte y ya me imagino que como ya sabían que mi Señor Jesucristo iba a morir, ellos estaban pensando, ok, si Él se va a ir, ¿quién va a ser el mero mero? ¿Quién va a ser el líder? ¿Quién nos va a guiar? Entonces los discípulos vinieron con esta pregunta. Y es interesante que Marcos nos dice que ellos discutían en el camino. O sea, que no era una preguntita nada más, sino que ya había un celo, porque discutían el liderazgo, la jerarquía, quién iba a ser el mero mero. Entonces aquí vemos, hermano, la actitud de los discípulos. Los discípulos ya estaban ansiosos, estaban deseosos. Ellos probablemente estaban pensando, cuando se vaya Jesús, se va a reinstaurar el reino. ¿Y quién va a partir el pan? ¿Quién va a mandar? Los discípulos, hermanos, querían enseñorearse de otros hermanos, querían enseñorearse de los mismos apóstoles, porque le preguntaron, ¿quién es el más grande? ¿Quién va a ser el más grande? Entonces vemos, hermano, que los discípulos estaban llenos de expectativas carnales, estaban deseando de ser exaltados. ¿Quién va a ser el mayor, Cristo? ¿Quién es el mayor, hermano Rubén, aquí en FMBC Bellflower? No. ¿Quién es el grande? ¿Quién es el mero mero? Bueno, hermano, de acuerdo a la Escritura, Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia se somete a la autoridad de Cristo. ¿Qué significa esto, hermano? Que pastores, diáconos, ministros, miembros, estamos bajo la autoridad de Cristo. Nosotros como bautistas, misioneros, hacemos un gobierno eclesiástico democrático. No estamos bajo la autoridad de un presbiterio o de una asociación que eche una llamadita y digan, ya no queremos allá a Rubén, mándalo a Hemet, manda a Romeo a Torrance. No, no estamos bajo un gobierno presbítero. Nadie se enseñorea de la iglesia. No estamos bajo el señorío de un papado, donde es la máxima autoridad. No, la Biblia nos enseña que estamos bajo la autoridad de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero al mundo o incluso a grupos cristianos les gustan los títulos. Superintendente Pérez. Superintendente del Distrito 14 Pérez. Magistrado Rodríguez. Ah, caray, usé mi apellido, ¿eh? Pastor Ejecutivo López. Espero que no haga ni un López viéndonos de la cámara. No, hermano, mire, note lo que dice Colosenses 1:17 en la pantalla. Dice, Cristo existía antes de todas las cosas. Por medio de Él, todo se mantiene en orden. Versículo 18. Y Él gobierna a su iglesia y le da vida. ¿Quién gobierna la iglesia, hermano? No es el pastor, no es un presbítero, no es un papa, no es una persona, un cardenal. No, dice Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Cristo es el principio de todas las cosas, por eso Él fue el primero en resucitar, para que todo que ocupe el primer lugar en todo. Wow, hermano, sorprendente. Entonces, sabiendo esto, pues nadie es el mayor en FMBC Bellflower. Somos siervos, porque mire, note lo que dice mi Señor Jesucristo. Y yo te hago una pregunta, hermano, ¿quieres ser el primero? No hay nada de malo en tratar de ocupar los primeros lugares en la iglesia local. No hay nada de malo con
anhelar esos lugares de servidumbre. Pero note lo que dice mi Señor en Marcos. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo: si alguno de ustedes quiere ser el más importante, deberá ocupar el último lugar y ser el servidor de todos los demás. ¡Wow! ¿Quién es el mayor? ¿Quieres ser grande en el reino de los cielos? ¿Quieres ser el mayor de tu iglesia local? ¿Deseas anhelar esos lugares? No hay ningún problema. Sé el servidor de todos los demás. ¡Wow! Eso me trajo en la mente lo que es un mozo, ¿verdad? Un mozo está a la expectativa, o un mesero de los restaurantes, cuando vamos, ¿verdad? A comer, que nos atiendan. Sí, aquí un agua. Y bueno, y si usted va a un lugar más carito, depende de cuánto cuesta el plato, no, pues ahí hasta te ponen tu servilletita y señor, ¿le quito el saco? Sí, por favor. Ay. Uno se siente servido, ¿verdad? Bueno, esa es la actitud, hermano, que usted debería tomar en la iglesia local. Una actitud de servidumbre, de servidor. Y usted va a sobresalir. Ahorita el COVID-19, lastimosamente, no podemos brillar, ¿verdad? No estamos abiertos. Pero gracias a Dios por los hermanos que sirven, porque cada uno de ustedes tienen una función. Y mi Señor Jesucristo nos está diciendo: si tú quieres ser grande en el reino de los cielos, sirve a otros. Pero note la escena 2, la aclaración. Mi Señor Jesucristo les dice en el versículo 2, y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Mi Señor Jesucristo, hermano, Él conoce los corazones. Ya sabía que sus discípulos de poca fe, de falta de entendimiento, ya sabía que mi Señor Jesucristo estaban teniendo una aberración otra vez. Es impresionante que en el paralelo de Lucas dice que Jesús se dio cuenta de lo que ellos pensaban. ¡Wow! O sea que mi Señor Jesucristo sabe lo que hay en nuestros corazones, nuestros pensamientos. Si queremos enseñorearnos, Él ya lo sabe, ¿verdad? Él ve los corazones, nosotros no. Pero mi Señor Jesucristo ve los corazones. Pero note la respuesta de mi Señor Jesucristo. Yo me imagino que la pregunta de los discípulos vinieron haciéndole la pregunta y ellos estaban esperando un nombre. Pedro, Jacobo, Juan, ¿quién? Pero que adivine, se quedaron con esperar un nombre. Jesús llama a un niño y esa respuesta los iba a bajar de su nube, como se puede decir, ¿verdad? Los iba a bajar de su nube de grandeza. O como dicen mis hermanos allá en Ecuador, ¿cómo estaban diciendo en el estudio? Le pinchó la cabeza para que bajara. Note, hermano, que mi Señor Jesucristo llama a un niño. Y aquí la pregunta es, ¿por qué mi Señor Jesucristo llama a un niño? Muchos comentaristas eruditos dicen que a lo mejor este niño era el hijo de Pedro. Pero mi Señor Jesucristo agarra a un niño y les dice, los pone en medio. Pero antes de irme ahí, ¿por qué ocupa a un niño? Bueno, en el primer siglo, hermano, los niños eran algo insignificante, no tenían valor, no podían trabajar, no podían suplir. Entonces, recibir a un niño o tener a un niño, pues, representaba un estatus insignificante. O sea, no hay nada en un niño. ¿Qué puede valer un niño? No tiene tintes de grandeza. Ya cuando crecemos ya, ¿no? Ya nos alzamos el cuello, ¿verdad? Ya queremos reverencia, ya queremos que seamos papel y que nos pongan con un highlighter, ¿no? Que resaltemos. Pero hermano, un niño significaba romper normas sociales de aquel tiempo. O sea que mi Señor Jesucristo agarra a este niño insignificante y estudiando esto, un niño que representa
¿Qué es lo que podemos ver? ¿Por qué mi Señor Jesucristo ocupa a este niño? ¿Por qué lo puso a este niño? Bueno, en primer lugar, un niño es humilde. Y podemos decir que por naturaleza, el niño humilde, él no sabe que es humilde inconscientemente. O sea, un niño no tiene nada, depende totalmente de papá, depende totalmente de mamá. Él no se afana sobre si mañana va a comer. Él confía plenamente en sus padres. También un niño está listo para aprender, para obedecer. Ahora que tengo la oportunidad de ser padre, ¿verdad? Ya Doncel está hablando mucho más, ya parece una esponja. Ya la otra vez me dijo, ¿qué es eso? ¿Qué dijo? Dije, ¿qué? Dios mío, ya habla. O sea, uno como padre nuevo dices, wow, y ya pone anuncios en sus palabras y eso me sorprende. Pero vemos que un niño, hermano, está listo para aprender. También un niño no tiene malos sentimientos hacia los demás, no guarda rencor. Y eso lo puedo ver en mis hijos. A veces Brincel es tremenda y le muerde la mano a Doncel cuando no le quiere prestar los juguetes. Ya a la hora después juegan. Y bueno, ustedes que son padres, yo estoy pasando por eso, ya los papás mayores que ya tienen sus hijos mayores saben de lo que estoy hablando. Ahí después me dan consejería, me dan tips. Bueno, eso es lo que es un niño. Por eso mi Señor Jesucristo le habla al niño y lo puso en medio. Note mi escena 3 de la película, la petición. Note ahí en el versículo 3. Dice, y dijo mi Señor Jesucristo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y aquí quiero que note, hermano, que mi Señor Jesucristo les dice, os volvéis y os hacéis. ¿Qué es lo que les está pidiendo mi Señor Jesucristo a sus discípulos? Él les está haciendo una demanda que se conviertan, que abandonen su egoísmo, que giren, porque noten la razón en el texto. Mire cómo mi Señor Jesucristo les dice, oigan, ustedes se están preocupando por ser el mayor, pero primero preocúpense por entrar. Note el texto, dice, no entraréis en el reino de los cielos. Eso también se puede traducir como nunca. Si no te conviertes nunca, en ninguna circunstancia entraréis en el reino de los cielos. ¡Wow! O sea que se estaban inflando de quién iba a gobernar, de quién iba a ser el mayor. Y ni siquiera mi Señor Jesucristo les dice, bueno, primero conviértanse y asegúrense de entrar antes de pedir hueso, como decimos en mi país, ¿verdad? Pero me gusta cómo lo resume este comentarista, William Hendrickson, y cito, lo que quiso decir Jesús era esto, vosotros habéis estado discutiendo acerca de quién será el mayor en el reino de los cielos, como si estuvieran seguros de estar ya en él y de estar destinados para su futura manifestación en gloria. O sea que ellos ya se sentían seguros. Pero si continúas en el actual estado de mente y de corazón, en que cada uno de vosotros está ansioso de ser más grande que sus compañeros y de señorear sobre ellos, seréis excluidos. Entonces, muy ciertamente, ni siquiera entraréis en él. ¡Wow! Me gusta ese resumen, como lo dice William Hendrickson, que los apóstoles querían enseñorearse, querían quién iba a ser el mayor, pero mi Señor Jesucristo les dice, tranquilitos, tranquilino pino cocolino, espérate. Esta es la lección de los discípulos, hermano. En primer lugar, tenían que cultivar humildad entre ellos. Como le digo, hermano, este capítulo 18 es de puras relaciones en la iglesia local. Mi Señor Jesucristo les está enseñando a los apóstoles, a los discípulos, cómo tienen que
tratarse unos a otros. Nadie se tiene que enseñorear de nadie. Los pastores no se deben de enseñorear, deben de cuidar a las ovejas. En segundo lugar, los discípulos debían entender que su ambición terrenal no concordaba con la del reino de los cielos. Ellos veían un reino terrenal, pero mi Señor Jesucristo vino a un reino, inauguró un reino espiritual. En el aquí y ahora, todavía estamos aquí, pero todavía no. Y en tercer lugar, hermano, mi Señor Jesucristo les exige que tenían que hacer un cambio radical. Nota esas palabras, volverse, si no os volvéis, como el texto nos está diciendo, girar, entender. Si no entiendes lo del niño, si no tienes una actitud de humildad como niño, ni siquiera entraréis en el reino de los cielos. Por eso, hermano, es de que nadie va a entrar al cielo por su propia justicia. Porque entramos al cielo por medio de obras, pero no son tus obras, son las obras de Cristo, es la justicia de Cristo, es el trabajo de Cristo, es la santidad de Cristo. ¿Cómo yo voy a entrar inflado con mi orgullo, con mi ego, con mi mérito personal al cielo? No, pues, ni siquiera Dios me va a ver. Mi Señor Jesucristo les está dando una lección. Note la escena número 4, versículo 4. Dice mi Señor Jesucristo, ya diciéndole todo esto, note, así que la conclusión, un punto final, la enseñanza, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Los apóstoles hicieron la pregunta en el versículo 1. Note hasta dónde es la respuesta, hasta el versículo 4. Es como cuando preguntas algo, ¿no? Y te dan vueltas y ya te dan la respuesta como, ok, ya al final. Note, en el versículo 1, dice, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Note en el versículo 4, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Mi Señor Jesucristo tomó a un niño, lección de humildad, y les puso. Así que expresa una conclusión para dejar bien claro que la grandeza en el reino de los cielos es un camino distinto al pensamiento de los hombres, al pensamiento humano. Dios se ha revelado al revés. ¿Cómo puedo llegar al cielo en una cruz de maldición? ¿Cómo puedo seguir a Cristo crucificado donde fue burlado? Bueno, la cruz es locura para la gente que no es espiritual. Mi Señor Jesucristo les está diciendo, cualquiera que se humille, cualquiera que se rebaje, cualquiera que se despoje de su posición social, cualquiera que se haga pequeñito, cualquiera que se haga insignificante, ese es el mayor en el reino de los cielos. Cualquiera que venga en bancarrota espiritualmente clamando a Dios, ese es el mayor. Los discípulos habían olvidado del sermón del monte. Bienaventurados aquellos, los pobres en espíritu. Se les había olvidado. Y querían ver quién era el mayor. Wow, hermano, esto es fuerte para nuestro ego. Porque usted y yo somos egoístas por naturaleza. Nos gusta. Usted y yo, hermano, batallamos con el orgullo. Y lo tenemos que dominar. Tenemos que dejar el espíritu, ¿verdad? Esta semana estamos leyendo un libro con los pastores cada semana. Son como 20 capítulos sobre el ministerio pastoral. Y nos tocó humildad. Ay, ay, ay. ¿Qué tal, Ahí dijo Dios, Christopher, órale,
te tienes que leer la humildad y vas a predicar Mateo 18. Bueno, eso no estuvo arreglado con el hermano Rubén. Ese es el mayor. Esto nos da a entender, hermano, que la sabiduría de Dios y la de los hombres son totalmente diferentes. Así es de que los discípulos estaban pensando en llegar muy arriba. Jesús los dice, ¿quieren llegar muy arriba? ¿Quieren ser mayores? Bueno, deben de descender. Dicho en otras palabras, mi Señor Jesucristo les dice esto: deben aprender que el único camino para subir es descender. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quieren ser grandes? Háganse pequeños. Wow, ¿cómo se llama eso? Se me fue el nombre. ¿Qué dilema? Bueno, ¿quieren subir? Rebájense. ¿Quieren reinar? Sirvan. Wow, mi Señor Jesucristo, hermano, les está bajándolos de su nube. Porque los discípulos, hermano, son los que iban a llevar a cabo la gran comisión. La iglesia. Ya hay una iglesia ahí, ya vemos los actos de disciplina más adelante. Pero bueno, acabando con la película, ¿qué es lo que podemos llevarnos a casa el día de hoy? Y tú que me estás viendo allá, hermano, en el YouTube, en Facebook, ¿qué es lo que nos podemos llevar? Bueno, como lo dije, por nuestra propia naturaleza caída, hermano, nuestro orgullo puede ser fatal, es muy peligroso. Debemos de cuidar esa área de nuestra vida, porque el orgullo puede destruir nuestro ministerio, nuestro matrimonio. Es muy peligroso. En primer lugar, esto nos enseña. Nosotros también necesitamos lecciones que nos recuerden que es muy importante cultivar la humildad en nuestro corazón, porque es muy fácil dar lugar a la ambición personal. Debemos de entender, hermano, que las bendiciones, todo viene de Dios, tenemos de dar crédito a Dios, y que nada más usted y yo somos administradores de los dones, de las bendiciones que nos da Dios. Porque es bien fácil, ¿verdad? Ay, ya me fue a trabajar, yo soy potente y no, yo soy autosuficiente. Hay que tener cuidado con eso. En segundo lugar, hermano, eso nos enseña, el texto nos está diciendo que todos los que entran al reino deben de ser insignificantes, niños, ¿sí? Porque Dios desecha el orgullo. Nadie entrará al cielo con su ego inflado, como lo dije hace un momento. Pero aquí hay una pregunta: ¿por qué Dios odia tanto el orgullo? Bueno, porque el orgullo levanta el corazón contra Dios y contiende con Él por el tener la supremacía. Queremos ser número uno en todo. Incluso hay personas que tienen una perspectiva de Dios más elevada que la de Dios. Y desechan la escritura y me hago mi propio Dios. Bueno, eso no es someterte a lo que dice la palabra. Eso no es someterte a lo que dice la escritura. Porque ese es el peligro, hermano. Este es el peligro. El orgullo es una actitud de autosuficiencia, independencia, justicia propia, superioridad hacia los demás. Y todo esto, hermano, le roba a Dios el honor y la gloria. Porque esta actitud tiene autoexaltación. Ese fue el pecado que hizo Satanás, ¿verdad? Quería ser como Dios. Y luego fue con Adán y Eva y que les dijo una mentira: oye, ¿quieren ser como Dios? Tomen este fruto. Nos gusta la exaltación, pero debemos de tener cuidado. Por eso mi Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, inspirado por Dios, Mateo escribe estas palabras: ¿cómo me voy a relacionar con mis hermanos en la iglesia? ¿Voy a tener orgullo? No nada más porque tengo un título de pastor, de ministro, de diácono, ya, que me pongan la alfombra roja. Hermano Romeo, para el próximo fin de semana me pones la alfombra roja ahí, ¿eh? No, al contrario, ¿verdad? Lastimosamente, como lo dije, yo estoy bendecido con contar con hermanos que aman la palabra, que
Y estoy bendecido con los pastores, que ellos me enseñan y también me regañan. Y si yo tuviera mi ego inflado, pues no. Debemos de ser humildes. Si vamos a servirle a Dios, debemos de ser como niños. Ay, ay, ay. Qué fuerte. Y hermanos, nos van a amonestar. Los pastores, tu líder, hermanos maduros en la fe, nos van a observar. Y nos van a jalar las orejitas también. Entonces, eso también hay que tener humildad, ¿verdad? Hasta con mi esposa también, cuando me regaña, hey, ¿por qué? Sí, ya, la regué. Ay, qué tremendo. En todas las áreas. Tercer lugar, hermano, ¿qué me puedo llevar a casa? Bueno, Cristo nos está haciendo un llamado a tener una fe y actitud semejante a la de un niño. Como lo dije, sin rencores, flexible para aprender y obedecer. No, yo vengo a la iglesia, enseña hermano Rubén, hermano Manuel, hermano Romeo, Christopher, pues yo voy y me siento, porque necesito la instrucción. Sí, porque mi Señor Jesucristo está diciendo, no se preocupen por su posición, por su poder, por un renombre. Porque recuerda, hermano, que su trabajo no es en vano. Si su trabajo pasa por desapercibido, Dios se encargará en el momento exacto de exaltarte. Él nos promete recompensas, coronas en el cielo. Amén. Yo recibo esa bendición. A lo mejor a un cristiano, ¿quién lo va a exaltar? Al contrario, ¿no? No, hermano, nuestro reino está en el cielo, el porvenir. Y aquí una pregunta, punto 4, para que ya nos vayamos a cultivando humildad. Aquí es, ¿cómo empiezo a cultivar humildad en mi corazón? Bueno, en primer lugar, o un subpunto, no pierdas de vista la cruz. Hermano, puedes tener 20, 5, 30 años, pero no pierdas la vista, la cruz. Una vez le preguntaron a un teólogo que tenía más de 70 años y le dijeron, oiga, ¿cómo ha permanecido humilde por tantas décadas, verdad? Y él dijo, bueno, pues ¿cómo puede alguien ser arrogante estando a la par de la cruz? Entonces la cruz, hermano, no nos halaga, ¿verdad? La cruz debilita nuestra justicia propia. ¿Cómo yo me puedo inflar mi ego viendo a la cruz cuando sé que ni por mis propios méritos Dios me ve? Necesito un mediador, que es Cristo. Necesito una iglesia local, donde permanecer, donde crecer, para que yo empiece a cultivar esas características. Mucha gente dice, no necesito ir a la iglesia. Yo tengo a Dios aquí en mi corazón, en mi casa. Bueno, entonces, ¿cómo cultivas humildad? ¿Cómo cultivas disciplina? Dice aquí una frase que me gustó. Dice, la única forma de estar delante de la cruz es con la mirada baja y un corazón quebrantado. Entender nuestra condición pecaminosa, porque nos merecíamos el infierno. Sin embargo, por medio de la gracia, esa cruz nos ha alcanzado. La obra de Cristo nos ha alcanzado. Y ya para concluir, hermano, la lección de Cristo a nosotros y a los discípulos es la humildad. Esa es la primera característica de este discurso. Y es interesante, hermano, agarre su Biblia, es interesante cómo mi Señor Jesucristo habla de la humildad primero. Y después dice, si tú eres humilde, no harás tropezar a un hermano, no serás piedra de tropiezo a un hermano. También dice que si cultivamos la humildad, podremos recibir disciplina de un hermano. Ahí en el capítulo 15, ¿verdad? Perdón, versículo 15. Y es increíble también, si cultivamos humildad, vamos a perdonar a nuestro hermano sinceramente. Versículo 30 y, versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros
si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, ahora ya entiendo por qué mi Señor Jesucristo enseña primero que tengamos una actitud de un niño, de ser obediente, de ser abierto, de no tener orgullo, de no tener ego, para recibir instrucción y para cómo tratar a un hermano. Si cultivo humildad, no voy a despreciar a un hermano. Ahí en el 18:10 dice, mirad que no menosprecies a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en el cielo ven siempre al rostro de mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! Mi Señor Jesucristo, hermano, habla primero de humildad y las demás vienen como escalerita. Entonces, mi oración, hermano, es de que la humildad es el camino a la verdadera grandeza. La humildad es la introducción, cómo yo me puedo desarrollar con los hermanos de la iglesia. Eso es lo que Mateo nos está tratando de decir, que cultivemos humildad en nuestro corazón y que no tengamos orgullo, porque no somos mayores, al contrario, somos siervos de Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque tú eres bueno, Señor. Realmente, Padre mío, tu palabra son como rayos X, nos hacen una radiografía en el corazón de nuestra alma. Sabemos, Padre, que sin ti no somos nada, necesitamos cambiar, necesito cambiar, pero tu palabra, Señor, nos revela lo que cada quien, el área que debemos de cambiar, Padre mío. Te pido, Señor, que nos ayudes a ser semejantes como usted, como mi Señor Jesucristo, para poder relacionarme con otros y para poder tener frutos, Señor. Sé que ha sido un tema bastante difícil porque nuestro ego a veces está muy arriba, Padre, pero sin embargo, que en las palabras nos quede en el corazón la actitud de un niño, depender de ti, Padre mío, 100%, de no exaltarnos. Gracias, bendice a la iglesia, a los pastores, a los diáconos, a los ministros, bendice a los hermanos que están en la pantalla y que prontamente nos vamos a juntar. Bendice este momento de pandemia, Señor. Cuídanos, protégenos, y aquellos, Padre mío, que están enfermos, que tu mano sea con ellos, Padre. Sabemos que tú reinas, Señor. El COVID-19 no reina, no, tú reinas. Tú eres soberano por todas las cosas, Padre. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.